Estimados alumnos del Colegio Ciberuni, tengan ustedes un caluroso saludo a la distancia de parte mía, el profesor Germán Silvera. Y sí, los colegios privados Ciberuni y tus profesores estamos preocupados siempre por tu educación. Por eso, hoy de forma virtual en el curso de Química, haremos un tema interesante para el Salón de la Academia, el Salón Integral. Sí, estudiaremos a la materia. Pero profesor, ya habíamos estudiado a la materia. Sí, ya sabemos que ocupa un lugar en el espacio y todas esas cosas. Pero también la materia experimenta muchísimos cambios y hoy estudiaremos esos cambios. Profesor, entonces, ¿cómo es eso de que la materia experimenta cambios? Explíqueme. Fácil, la materia experimenta cambios continuamente y estos cambios ocurren en los materiales, es decir, hechos de materia. Estos cambios o fenómenos pueden ser físicos, cuando no cambia su composición interna, o pueden ser también llamados químicos, cuando sí cambia la composición interna de la materia. Veamos cada uno, por ejemplo. Los cambios o fenómenos físicos. Profesor, ¿qué son los fenómenos físicos entonces? Explíqueme por favor detalladamente. No te preocupes, cuando un material cambia su apariencia, pero no su composición interna, ese es un fenómeno físico. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, los cambios de estado. Sí, si yo tengo hielo, lo caliento se vuelve agua y si lo sigo calentando se vuelve vapor. Quiere decir que el agua no ha cambiado, sigue siendo H2O. Por eso es un fenómeno físico. Por ejemplo, las mezclas. ¿Qué pasa cuando tu mamá hace una deliciosa sopa? Hace una mezcla, pero esas sustancias no cambian, sigue estando ahí presente, por lo tanto es un fenómeno físico. O cuando por ejemplo tenemos un metal y lo calentamos, lo que vamos a generar es la dilatación, que es el aumento del volumen de un material debido al cambio de temperatura y también es físico. Otro también es el cambio de forma. ¿Cómo es eso, profesor? Cuando un objeto cambia de forma, pues alumno, pero puede ser de muchas formas. A veces ocurre cuando se rayan, o cuando se cortan, o cuando se quiebran, o cuando se estiran, pero son fenómenos físicos. O cuando haces movimiento, por ejemplo, ahí me estoy dibujando yo cuando hago deporte todas las mañanas. Mentira, el movimiento es un cambio de la posición que ocupa un cuerpo en el espacio y es un fenómeno físico. Aquí podemos ver la Tierra que por acción del calor ha sucedido una fragmentación, que significa que la materia se ha dividido en partes más pequeñas, en trocitos más pequeños, pero siguen siendo lo mismo, por lo tanto es físico. Profesor, ¿y cómo son los fenómenos químicos? No te preocupes, te voy a definir ahora los fenómenos químicos. Ocurre a partir de una porción de materia llamado reactivo y se obtiene un material diferente llamado producto en una reacción química. Profesor, qué complicado, no entiendo. No te preocupes, es parecida a la definición, solamente que aquí sí cambia la composición interna de la materia. Profesor, no creo que sea tan fácil, ¿eh? No te preocupes, te voy a dar ejemplos. El primero, la oxidación. Si yo tengo un metal y este metal se forma y se junta con el oxígeno, se forma un óxido, una nueva sustancia, por lo tanto es un fenómeno químico. La digestión. Si yo, por ejemplo, me como un rico arroz con pollo, lamentablemente cuando yo voy al baño no boto arroz con pollo, quiere decir que ha cambiado la composición, es químico. La combustión también. Si yo, por ejemplo, prendo mi gas, ¿no? Mi gas propano, al final sale un fuego, algo diferente, oxígeno, entonces liberado con calor, es químico. O la fermentación, para hacer, por ejemplo, los tragos. Si yo tengo que las bacterias forman nuevas sustancias, al formar nuevas sustancias es un fenómeno químico. Profesor, tengo una pregunta a todo lo que usted me ha explicado. Dime, querido alumno. ¿Todos esos son los casos de fenómenos físicos y fenómenos químicos? No, querido alumno, existen millones de casos. ¡Guau, profesor! ¿Pero cuándo me los voy a aprender? ¿Cómo los voy a diferenciar? No te preocupes, hay una diferencia. Primero, los fenómenos físicos no cambian la naturaleza interna, mientras los químicos sí. Y al final, un fenómeno físico, si empieza con reactivo, termina con reactivo, mientras que el químico, si es reactivo, termina con producto. Profesor, hagamos un problema de admisión entonces. Perfecto. Me dice, ¿cuál de los siguientes fenómenos son físicos o químicos respectivamente? Vamos a ver, la evaporación del agua, la combustión del hidrógeno, la licuación del nitrógeno o la oxidación del hierro. Empecemos, la evaporación del agua es un cambio de estado, por lo tanto es físico. La combustión del hidrógeno al juntarse con el oxígeno forma agua, un nuevo compuesto, es químico. La licuación del nitrógeno también es un cambio de estado, de sólido, de gaseoso a líquido, es físico.
Y también la oxidación del hierro forma óxido y también es químico. Ah, profesor, entonces está sencilla la respuesta. Sí, la respuesta sería la clave A. ¡Excelente! Profesor, déjame otra pregunta. Perfecto, te voy a dar un problema de la vida real del año 2007. La aleación que produce el latón es el hierro y el zinc, el cobre y el estaño, el cobre y el zinc, el azufre y el hierro o el cromo y el aluminio. Profesor, esa yo me la sé, pues está recontra fácil. A ver, dime, querido alumno. Muy bien, el latón es una mezcla homogénea de cobre y de zinc, por lo tanto la clave es la C. Genial, palmas para ti, eres un capo en química. Y hablando de aleación, te voy a dar un dato. ¿Sabías que existe una aleación que se llama alpaca? Ah, profesor, ¿cómo es eso? ¿Qué, el animalito? No, no es el auquénido. Es una mezcla homogénea de zinc, cobre y níquel. Ah, profesor, sí, y lo utiliza el Banco Central de Reserva para hacer las monedas de un sol. Ah, te sorprendí, ¿verdad? Sí, profesor, increíble, no lo sabía. Muy bien, estimado alumno, no te olvides de practicar toda la práctica que se adjuntará con este video, ¿de acuerdo? No te olvides lavarte las manos con abundante agua y jabón para derrotar este maldito coronavirus, ¿ya? Te quiere mucho tu profesor Germán Silvera. Saludos a la distancia, bendiciones para tu familia y sobre todo no salgan, cuídense.